Es un gusto poder nuevamente saludarte y poder compartir un mensaje que pueda cambiar nuestra vida. ¿Sabes? Hace unos días atrás vi en las redes sociales algo que me dejó impresionado. Era una imagen de un crucero grande e inmenso que estaba partiendo y al fondo se miraban dos personas. El historiador que sacó la noticia rápidamente compartió qué es lo que sucedía en esa imagen. Era una pareja recién casados que habían preparado su luna de miel en el crucero, pero habían cometido un pequeño error. Llegaron tarde. Y cuando llegaron tarde empezaron a poder gritarle a la gente: por favor, espérenos, ábrenos. Hablaron con uno y con otro, pero la imagen no cambió. Perdieron el crucero, perdieron la luna de miel. ¿Te ha pasado a ti algo de esa manera? ¿Que has perdido algo? ¿Que fallaste en algo y te lamentas? Probablemente aquella pareja perdieron unos $3,000 o $4,000. Pero muchos de nosotros estamos perdiendo mucho más: familia, tiempo y sobre todo la vida eterna. Esta oportunidad quiero compartirte de algo que me llamó la atención, que está en la Biblia, acerca de un personaje que en muchas oportunidades, quizás tú no, pero quizás yo sí, me parezco mucho a él: Pedro. Ah, sí, pastor. Pedro es aquel que hablaba y el que también decía: mira, hay cosas que yo puedo hacerlas, yo puedo hacerlo todo. La Biblia menciona en el libro de San Mateo, capítulo número 26 y el versículo número 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro volvió a decir: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro había reaccionado diciendo: Señor, yo no te voy a fallar, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo voy a hacer esto. Tú también has prometido cosas, ¿te recuerdas? Sí, voy a hacer la tarea, me voy a portar bien, ya no más voy a ver esto, ya no más iré a este lugar. Y empezamos a recordar aún las promesas del 31 de diciembre, cuando termina el calendario, y diciendo: el nuevo año será diferente. Sí, tú y yo hemos hecho eso, hemos hecho promesas que más de alguna tú no la has cumplido. Pedro dijo: Señor, voy contigo hasta la muerte, voy contigo. Y no era que le estaba diciendo a Jesús: dentro de un mes. Jesús sabe lo que va a acontecer, Dios sabe lo que va a suceder. Y no es que Dios dice: mira, tú vas a sufrir una u otra manera. No, Jesús lo que está advirtiéndote es: mira, hay situaciones difíciles que tú vas a enfrentar, hay situaciones difíciles que tú vas a actuar, pero tú no estás solo. Lo que Dios te está diciendo en su palabra es: mira, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el agua, pero cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por el agua no te ahogarás, pero sí vas a pasar. Muchos cristianos hoy en día dicen: no, mira, ven a Jesús y tus problemas se van a desaparecer. No, los problemas no desaparecen. Lo que Jesús promete es que tú no estarás solo. Pedro, cuando escuchó eso, probablemente lo hizo: mírenme, yo puedo hacer esto. Pero el capítulo número 26 rápidamente cambia la trayectoria unas horas después, porque ahora llegan los soldados, llega todo el mundo y empieza esa revolución. Pedro saca su espada y hiere de la oreja a aquel hombre, siervo de aquel coronel, y dice: oye, mete tu espada. Y Pedro dice: pero Señor, la promesa no es conforme a tu voluntad. Pero me da tristeza cuando Pedro se empieza a cambiar. Cuando en el capítulo número 26 y el versículo número 56 dice: pero todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces
todos los discípulos lo dejaron y huyeron. ¿Y saben el primero que era? Sí, era Pedro, el que había prometido. Falló, le falló a aquel que había dicho: Señor, voy contigo hasta la muerte. ¿Cómo te sientes tú cuando tú fallas? Recuerdo en mi juventud, o sea, hace poco, no hace mucho, cuando yo estudiaba en el colegio, y habían dos caritas que la maestra tenía. Una era cuando tú hacías la tarea bien, una carita feliz. Recuerdo aún el sello azul. Pero cuando tú no llevabas la tarea, cuando tú fallabas, había un sello rojo con una carita triste. Pedro sabía que no había ganado una carita feliz. Pedro sabía que había ganado una carita roja. Y él quería esconderse, corría diciendo: voy a salvar mi vida, pero en su corazón sabía: fallé y fallé, cometí un error. Quisiera regresar el tiempo para poder solucionarlo, pero no se pudo. El capítulo 26, el versículo 69, nuevamente volvemos a tocar este punto. Y la Biblia menciona que Pedro estaba afuera en el patio y un hombre se le acercó junto con una criada de aquel que estaba dueño de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús. Y Pedro dijo: no, no conozco a ese hombre. Y nuevamente vuelven, otra criada lo vio y le vuelve a decir: este también estaba con Jesús el Nazareno. No, yo no lo conozco. Y vuelve nuevamente a decirle la última vez: unos hombres que estaban ahí, en verdad tú también eres uno, porque tu habla te delata. Y el versículo número 74 dice: Pedro empezó a maldecir. No dice que dijo: no, no lo conozco, no. A maldecir, empezar a decir: no quiero nada, no quiero nada, no conozco, nunca me he sentado a la par, no conozco. Pedro falló. Pedro negó al Hijo de Dios. ¿Has cometido también tú una falta de esa manera? ¿Cómo te sientes cuando le has fallado a tus padres? ¿Cómo te sientes cuando mientes? ¿Cómo te sientes cuando te ocultas o tratas de actuar de una manera que tú sabes que no es la conveniente? La Biblia dice que el gallo cantó y Pedro se recordó de las palabras que Jesús le había dicho. Tú y yo nos acordamos de las palabras y los consejos que nos dan las personas. Los consejos que da papá: me acuerdo, si mi papá me dijo, mi mamá me dijo. Pero también tú te recuerdas que Jesús te está llamando y te está diciendo: mira, haz esto para que puedas vivir. Pero también te dice: no hagas esto para que no mueras. La palabra de Dios nos menciona que Pedro estaba tratando de ocultar su vida y su pecado. Pero cuando tú vas a la Biblia, y en el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 13, hay un texto que nos recuerda qué pasa cuando intentamos hacerlo de Pedro. El libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 13, mira lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta por qué en ocasiones nos sentimos tan mal aun cuando hacemos una y otra cosa para poder solucionar nuestro problema? Porque queremos encubrir con palabras, con vestimenta, con acciones, con comportamientos que no te ayudan absolutamente para nada. Pero la Biblia nos vuelve a recordar que Pedro lloró amargamente. Ahora, Pedro probablemente se arrepintió, pero Jesús lo había perdonado. ¿Dónde estaba el perdón? ¿Cómo yo puedo saber que hay una oportunidad lo que es para mi vida? ¿Cómo yo puedo renacer a un perdón en el nombre de Cristo Jesús? ¿Sabes? Siempre mirando un poco más allá, la Biblia nos menciona que Pedro tenía la intención de acercarse más y más a Jesús. Cuando yo voy nuevamente a buscar su palabra, nos dice el libro de Santiago capítulo 5, 16. Acompáñame esta oportunidad. Santiago capítulo 5, el versículo 16. Y la palabra de Dios nos dice claramente
de la situación del pecado. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados, y la oración del justo es poderosa y eficaz. En primer lugar me dice reconocer que estoy mal. Segundo, pedir perdón. Y tercero, cambiar mi vida. Porque de un pecador, al confesar mis pecados a Dios, vengo a ser una persona justa. ¿Sabes? Quiero llevarte a la etapa cómo cambia un escenario al otro. En el libro de San Juan, capítulo 21, la Biblia menciona, el versículo número 2 dice, estaban junto Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón les dijo, ya no Pedro, Simón les dijo, vamos a pescar. ¿Quién era Simón? Simón era el pescador que Jesús le dijo, lleva tu barca, vamos a pescar. Simón era aquel que le dijo a Jesús, toda la noche hemos pasado pescando. Simón era el pescador del puerto. Pedro era el discípulo de Jesús. Ahora nuevamente no tenía el valor nuevamente de que lo llamaran Pedro, porque había fallado lo que era su maestro. Decía Simón, Simón. Y la Biblia menciona que cuando estaba amaneciendo, Jesús estaba allá a la orilla y les dijo, ¿han pescado algo? No. Entonces dice, miren, tiren la red al otro lado, y le tiraron la red. Y aquellos estaban viendo que las redes se iban a romper, eran demasiados peces, más de 150 peces. Pero Pedro concentró su mirada y dice, es Jesús, es el maestro. Y dice que se ciñó su ropa y nadó. Y mientras iba dando esa abrazada, dice, ¿qué le voy a decir? ¿Me habrá perdonado Jesús? ¿Me habrá perdonado Jesús? Esa es la pregunta grande que tú te haces cuando le fallas. ¿Me podrá perdonar Jesús por lo que he hecho? ¿Podrá Jesús darme una oportunidad? ¿Podrá Jesús hacer un cambio en lo que es en mi vida? ¿Podrá entender qué tan valioso es? Cuando Jesús estaba ahí, no le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Le dijo, Pedro, vamos a comer. Vente, vamos a comer. Pero Jesús, tú escuchaste que maldije tu nombre. Dice Jesús, yo no he venido a juzgarte, yo he venido a que comas. Y ese es el problema grande del concepto que agarramos jóvenes, que Jesús es el que tira rayos, el que tira piedras, el que te va a castigar, el que te va a mandar una enfermedad. No es el Jesús que la Biblia quiere hablarte. El Jesús que quiere hablarte en la Biblia es aquel que quiere sentarse a comer contigo. Sentarse a comer contigo una pupusa, una baleada, una arepa, una pizza. Y mientras estás comiendo, Él quiere ayudarte para solucionar tu problema. ¿Cómo sé que Jesús me perdona? ¿Cómo sabía Pedro que Jesús lo había perdonado? Porque si Jesús no lo hubiera perdonado, Jesús no lo hubiera buscado a Pedro en sus discípulos. ¿Por qué sé que Jesús nos ha perdonado? Porque murió por nosotros y porque quiere buscarte. Te está buscando en tu cuarto, te está buscando en tu hogar, te está buscando en el trabajo, te está buscando aún en las redes sociales. Cuando te aparece algo espiritual y tú dices, pero ¿por qué me está buscando de esa manera? ¿Por qué? Jesús le dijo, vengan a comer en el versículo 12. Pero en el versículo 15 del libro de San Juan, capítulo 21, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Y mira cómo interesante lo que le preguntó. Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces? ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces? Porque Él quería estar seguro que Pedro entendiera que Él le había perdonado. Pedro
se sentía muerto, se sentía sin vida, se sentía que haberle fallado al maestro era algo que no tenía perdón, era algo que quizás no tenía el valor de quitarse la vida como Judas. Pero Jesús le dijo 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Sabes por qué Jesús le preguntaba a Pedro que si lo amaba? Era por la misma razón que Jesús lo había demostrado. Hace un tiempo atrás, un adolescente de 14 años, con unos compañeros, incitados por un mal pensamiento, llamaron a hacer un plan. Y en la escuela se metieron a la oficina del director. Robaron la computadora, robaron cosas valiosas, quebraron cuadros, arruinaron equipos. Ellos no se dieron cuenta que había una cámara que estaba observando. Llegaron la policía y se lo llevaron a la delegación. Aquel joven estaba reaccionando diciendo: fallé, mi mamá no tiene dinero para pagar, y era algo que estaba desesperado. Al día siguiente abrieron la celda, le dice: joven, puedes irte. ¿Pero cómo? ¿Así nomás? ¿Me puedo ir? Sí, vete. Cuando pasó a la oficina, vio que estaba ahí su madre. Y dice: mamá, mira que... No, hijo, no te preocupes. No te preocupes, hijo. Pero mamá, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto pagaste? Y un policía le dijo: tu mamá pagó $6,000. ¿Cómo? Su hijo sabía que no tenía ese dinero. Sabía que él no podía pagarlo y su mamá tampoco. ¿Qué hiciste, mamá? Y la mamá le dice: hijo, vendí el reloj. Lo más precioso que tu abuelo me había entregado, lo vendí. Pero mamá, tú lo amabas, ¿por qué lo hiciste? Porque amo más a mi hijo que a un reloj. El hijo entendió que su madre lo había perdonado y que lo amaba. ¿Sabes por qué tú y yo estamos con vida? Es porque Dios nos perdonó enviando a su único hijo para morir por nosotros. Y ahora Él necesita que podamos renacer como Pedro renació. Ya no fue Simón, volvió a ser nuevamente el Pedro que amaba a Jesús. Y sabes, Pedro nuevamente dijo: yo voy a entregar mi vida por ti. Y Pedro lo hizo. Pedro murió por amor a su Maestro Cristo Jesús. En esta hora, tú has fallado, yo he fallado, pero esta hora el Señor te repite nuevamente: yo te perdono. Renace tu vida, renace tu hogar, renace tu matrimonio. Yo te perdono. ¿Quieres aceptar el perdón de Cristo Jesús? ¿Quieres abrirle tu corazón? ¿Quieres que el Señor pueda limpiar eso? Sí, has fallado, pero el Maestro te dice: vuelve a mí, renace tu vida, renace tu futuro. Porque si tú aceptas hoy el perdón, después del perdón viene la vida eterna. Si tú este momento quieres abrir tu corazón y pedir perdón, no sé por qué, yo solo haré esta oración y dile: Señor, entrego mi vida. Padre, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, porque al igual que Pedro te fallamos, nos volvemos nuevamente a ser Simón, pero por tu sangre tú nos libras. Y ahora, a través de tu Hijo, aceptamos el perdón porque te amamos y queremos renacer con un nuevo corazón. Bendice a tu hijo, a tu hija. Abrázalo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por esta oportunidad. Y Dios te dice a ti: hay un nuevo corazón si renaces conmigo. Que el Señor te bendiga.